Hola a todos, bienvenidos a este tercer video de la serie de modelaje de Prosper con Prosper. En este video vamos a aprender cómo cargar el PBT que obtuvimos del laboratorio y que tenemos en pantalla en el modelo, ¿sí? Para mejorar nuestros estimados, para mejorar nuestro modelo. En este caso tenemos un reporte PBT que se realizó a 200 grados Fahrenheit y tenemos los valores de presión, los valores de RS o gas en solución, los valores de BO o factor volumétrico del petróleo y la viscosidad del petróleo o μ/O. Nosotros tenemos que hacer ciertos digamos, estudios para validar el PBT, ¿sí? Nuestro PBT debe ser validado antes de ser utilizado. En este caso vamos a suponer que nosotros validamos este PBT. Sin embargo, como ingeniero de yacimiento, nosotros tenemos que hacer una serie de pruebas para que nos indiquen que el PBT es válido, pues que el PBT que viene del laboratorio es válido. Para estas pruebas debemos utilizar todo lo que el PBT nos provee. Un buen PBT tiene que contener la composición del crudo, por ejemplo, ¿sí? Y con la composición del crudo nosotros podemos utilizar un software de cualquier software termodinámico, por ejemplo PBTP, y podemos modelar las pruebas de laboratorio y compararlas con las pruebas de laboratorio que nos provee el PBT. Si ambas son similares, bueno, podemos decir que el PBT es válido. Si no son similares, tenemos que hallar el porqué de la desviación. Si son iguales, si son exactamente iguales, bueno, podríamos decir que el laboratorio utilizó un software y no hizo pruebas con los fluidos. Ese es una validación rápida, ¿no? Otras validaciones incluyen, bueno, tendría yo que hallar, para validar el PBT, tendríamos que chequear la temperatura. Bueno, en este caso la temperatura del PBT es 200 Fahrenheit, que es la temperatura de nuestro yacimiento. Por lo tanto, eso hace que este PBT sea válido. Deberíamos chequear condiciones de recombinación. Es decir, yo tengo que chequear que la condición de recombinación en el laboratorio sea igual a la del separador al momento de la toma del fluido. Si es que el fluido se tomó en un separador, ¿sí? Porque si el fluido se tomó en una prueba de CT, esto no es válido. O sea, no tengo por qué hacer este chequeo. Además, tendría que hacer una serie de pruebas como las pruebas de densidad, la linealidad de la función Y, digamos, pruebas de balance de materiales, en la que el RS de la prueba de liberación diferencial sea más o menos igual al RS calculado con balance de materiales. Tendríamos que hacer una prueba de desigualdad, ¿sí? Comparando la variación del factor volumétrico del petróleo contra la variación del RS o gas en solución con respecto a la presión, ¿sí? Esa desigualdad es importante, esa prueba de desigualdad es importante, porque si esa prueba de desigualdad resulta que no es válida, los simuladores en su mayoría no van a converger, no vamos a tener un modelo que converge, ¿sí? Además tenemos que validar el PBT con información de campo. Por ejemplo, si en el campo el RS es estable y la presión del yacimiento declina más o menos rápido, bueno, nosotros esperaríamos que el PBT nos diga que la presión de burbuja es menor que la presión de yacimiento, y entonces deberíamos tener un fluido subsaturado. En cambio, si por ejemplo en campo nosotros tenemos una RGP que está aumentando y la declinación de presión no es tan brusca como en el caso de los yacimientos subsaturados, bueno, entonces deberíamos tener un PBT con una presión de burbuja muy similar o un poco mayor a la presión de yacimiento, y nuestro crudo debería ser saturado, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos muchísimas maneras de validar PBT. Podríamos hacer incluso hasta un video sobre PBT, validación de PBT, etcétera, etcétera, ver que el PBT contiene no solamente la composición de crudo, sino pruebas de liberación diferencial, pruebas de expansión en una composición constante o liberación instantánea, pruebas de separadores, pruebas de viscosidad, etcétera, etcétera. Nosotros aquí, bueno, lo que nos interesa aprender es cómo llevarnos esto para Prosper. Ok,
Entonces, tenemos nuestro PVT en Excel, ¿sí? Y nos lo vamos a llevar a Prop. Muchas veces, cuando nos llega el PVT a la oficina, los PVT a veces son informes muy... O sea, ellos son intimidantes algunas veces. Yo he recibido PVT hasta con 200 páginas, más de 200 páginas. Pero una vez que uno aprende a leerlo, esos PVT todos se convierten en esta tablita. Una tablita donde está la presión, donde está el RS, el VO, el MIO, los valores que a ustedes les interese modelar. En el caso de petróleo, estos son los que nos importan, para este caso, ¿no? Para nuestro pozo. Entonces, bueno, ¿qué nos importa de aquí? Nos importa qué tipo de crudo tenemos en el yacimiento, nos importa ver que efectivamente la temperatura de la prueba es la temperatura del yacimiento, 200 Fahrenheit, y que estamos cubriendo un amplio espectro de valores de presión, que con las 4.000 libras estamos por encima de la presión de este yacimiento y estamos llegando hasta las 1.500 libras. Y así es como van variando las propiedades con respecto a la presión. Las propiedades de yacimiento también varían con temperatura, pero como nosotros como ingenieros de reservorio, como ingenieros de yacimiento, consideramos que nuestros yacimientos sufren procesos isotérmicos, es decir, la temperatura no varía, pues entonces no consideramos las variaciones de temperatura, las variaciones de las propiedades con respecto a temperatura, porque estas son despreciables respecto a las variaciones de la propiedad de nuestro fluido con respecto a la presión. ¿Ok? Sin embargo, bueno, PVT, sus siglas son presión, volumen y temperatura. Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestros datos. Aquí tenemos nuestros valores de gas en solución, nuestros valores de factor volumétrico de petróleo y viscosidad. Entonces, comenzamos haciendo un gráfico de cada uno de ellos. Aquí tenemos nuestro gráfico de RS o gas en solución. En este caso, la presión va disminuyendo de derecha a izquierda en el eje Y. En el eje de la Y está la presión. Okay. Bueno, como vemos, los primeros puntos de presión, los tres primeros puntos de presión tienen una RS constante. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que nuestro gas no se está saliendo de solución, lo que significa que nuestro crudo es subsaturado. La presión inicial del crudo es mayor que la presión de burbuja. Aquí podemos identificar rápidamente la presión de burbuja. La presión de burbuja es 2.500 libras. Por debajo de 2.500 libras nuestra RS comienza a disminuir. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que reducimos la presión por debajo del punto de burbuja, el petróleo comienza a liberar gas, lo que quiere decir que tiene cada vez menos gas en solución. Al tener menos gas en solución, este número debe ser menor. Luego tenemos la gráfica de factor volumétrico del petróleo. Como todos sabemos, el factor volumétrico del petróleo es ¿cuántos barriles de yacimiento requiero yo para producir un barril fiscal en superficie? Como vemos, eso desafortunadamente siempre es un número mayor que 1. Siempre necesitamos más de un barril en el subsuelo para producir un barril de superficie. Bien, cuando vemos este tipo de comportamiento de valores que vienen subiendo y después comienzan a bajar, eso es típico de un yacimiento subsaturado. Estos valores de factor volumétrico van disminuyendo, van aumentando, antes del punto de burbuja, debido a que el gas se mantiene en solución, la mezcla es bastante liviana, pero la presión va disminuyendo. ¿Sí? Entonces requerimos cada vez más barriles de subsuelo para producir un barril en la superficie. Sin embargo, una vez que llegamos al punto de burbuja y lo pasamos, se comienzan a liberar los componentes livianos de nuestra mezcla, lo que hace que nuestra mezcla sea cada vez más, de algún modo, más pesada. Al ser más pesada, se requiere menos petróleo del yacimiento para producir un barril en la superficie, porque ya los componentes livianos, de algún modo, se han ido a la mezcla. Por último, tenemos la forma de la curva de viscosidad. Esta es una forma típica de curva de viscosidad para un yacimiento subsaturado. Como vemos, a condiciones de presión mayores que la presión de saturación o presión de burbuja, los valores de viscosidad van disminuyendo. Y van disminuyendo por la misma razón que el VOI va aumentando. La mezcla se mantiene más o menos la misma composición constante. Sin embargo, la presión es cada vez menor. Eso hace que la viscosidad
disminuya. Una vez que alcanzamos el punto de burbuja, los componentes livianos de nuestra mezcla empiezan a escaparse y nuestra mezcla se hace cada vez más pesada, nuestro crudo se hace cada vez más pesado, lo que hace que su viscosidad vaya aumentando. ¿Ok? Entonces, ya sabemos de estos datos, sin tocar Prosper todavía, que nuestro yacimiento es subsaturado. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos un yacimiento subsaturado, aquí tenemos los valores. Bien, vamos a llevarnos estos valores a Prosper. Aquí tenemos en Prosper el modelo del pozo que ya estábamos trabajando en el video anterior. O sea, en el video anterior trabajamos un pozo vertical, productor de petróleo en flujo natural. Pero no teníamos los valores PVT. Bueno, ahora aquí en la ventana PVT vamos a proceder a ingresar aquellos valores. Si le damos doble clic a esta ventana, nos aparecen los valores que ya conocíamos, ¿sí? Y aquí tenemos que darle clic a el botón Match Data. Nosotros tenemos unos datos y le vamos a hacer match a esos datos para ver qué correlaciones son las que van a funcionar mejor en nuestro modelo. Hacemos clic en Match Data y nos aparece esta ventana. En esta ventana se nos piden varias cosas. Se nos pide la temperatura de la prueba, se nos pide el punto de burbuja, se nos pide la presión, el RS, el factor volumétrico y la viscosidad. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos pensar que si nosotros agarramos y copiamos, si yo selecciono y copio estos datos que están aquí y vengo y le digo aquí en Prosper, ok, la temperatura son 200 grados y el punto de burbuja son 2500. Después hago clic en la ventana y presiono control V o control V de vaca y me aparece este menú que se despliega aquí y yo le voy a decir copy from clipboard, es decir, cópialo desde el portapapeles. Y él me va a mostrar efectivamente los datos que están en Excel. Y me va a preguntar, ok, ¿copio estos datos en la tabla? Si yo le digo que sí, fíjense lo que pasa. Lo que pasa es que me cambió la temperatura a 1500, el punto de burbuja me lo volvió 1.13.8 y me puso estos valores aquí. Esto no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, como ven, esto no es un procedimiento que se hace de manera directa. Aquí hay que hacer un truco para que el Prosper no funcione correctamente. ¿Sí? ¿Cuál es ese truco? Bueno, yo voy a cancelar esto. Me voy a venir al Excel. Y en el Excel, en mi tabla, yo voy a agarrar y voy a agregar una columna aquí que sea la columna de temperatura. Voy a agregar la columna de temperatura. Y yo sé que la temperatura son 200 Fahrenheit, porque arriba lo dice. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a agarrar estos 200 Fahrenheit y voy a agregar esa columna ahí. ¿Sí? Después tengo aquí la columna de presión de yacimiento. Después de la columna de presión de yacimiento, yo voy a insertar una columna con los valores del punto de burbuja. Aquí está el punto de burbuja. Yo le hago doble clic y se inserta una columna con el punto de burbuja. ¿Correcto? Aquí tenemos este numerito de más. Vamos a borrarlo. Entonces ahora yo voy a agarrar esta tabla. La voy a copiar. La copié con control C. Me vengo al Prosper. Presiono Match Data. Y aquí en Match Data, ahora sin escribir absolutamente nada, le voy a dar control V. Y le voy a decir Copy from Clipboard. Ahora me está enseñando este poco de columnas, que es efectivamente lo que copié de Excel. Yo le voy a decir que sí y fíjense lo que pasa. Ahora sí me pone la temperatura donde va, el punto de burbuja donde va y todos los valores donde van. ¿Sí? Entonces, de hecho, nosotros podemos hacer plot. Por ejemplo, aquí en variable, decirle, ok, muéstrame el gajo del ratio. Entonces aquí nos muestra que aquí es constante hasta el punto de burbuja y después se cae. O le podemos decir, no, bueno, muéstrame el factor volumétrico del petróleo. Entonces aquí se ve que viene subiendo al punto de burbuja y comienza a bajar. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí hay que hacer algún juego con los ejes y todo eso. Aquí en escala se le puede decir, bueno, cámbiame este eje, tal, qué sé yo.
eso se lo dejo yo a ustedes para que ustedes jueguen con la gráfica. ¿Okay? Lo que importa es esto, pero lo que importa es saber cómo importarlo. Entonces, para importarlo, recuerden, tenemos que agregar primero la columna de temperatura y después de la columna de presión, la columna del punto de burbuja. Si ustedes hacen eso, ustedes obtienen exactamente lo que ustedes quieren. Aquí ya tenemos lo que queremos. Entonces le damos Done. Una vez que le damos Done, ya tenemos esa tabla cargada. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora debemos hacer una regresión para ver si estas correlaciones que utilizamos al principio, ¿se acuerdan? Glasso y Bill et al. Son las correlaciones, son las mejores para nuestros datos. Entonces, para hacer eso, le damos clic a regresión. Regression. Aquí en Regression nos aparece esta ventanita donde le vamos a decir Match All. Él va a hacer un match con todas las correlaciones que tiene el software para todas las variables. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, aquí comienza a brillar un aviso que nos dice que el PVT ha sido matchado. El PVT is matched. Es algo así como que el PVT ha sido ajustado a las correlaciones. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos que las correlaciones son Glasso y Bill et al. Eso nosotros lo tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, aquí vamos a hacer clic en parámetros y se nos va a abrir esta ventana. Entonces, cada una de nuestras propiedades, el punto de burbuja, el gas en solución, el factor volumétrico y la viscosidad, tiene al menos 2 parámetros. Nosotros vamos a atender hoy el parámetro 1 y el parámetro 2 solamente. Como ustedes ven, el único que tiene 4 parámetros es el factor volumétrico y los últimos 2 parámetros son marginales. Eso lo podemos discutir en un video posterior. Nos interesa el parámetro 1 y el parámetro 2. ¿Qué son ese parámetro 1 y ese parámetro 2? Bueno, el parámetro 1 es un multiplicador. Es un multiplicador que le vamos a aplicar a la ecuación que halló, por ejemplo, Glasso en su oportunidad, o Standing o Lassater. Nosotros lo vamos a multiplicar por un valor. De modo que esa correlación se mueva lateralmente y así ajustamos los datos del laboratorio. Por supuesto, como es un multiplicador, si nosotros lo multiplicamos por un número muy grande, vamos a variar mucho la correlación original. Y eso no es lo que queremos, pues. Entonces nosotros esperamos que ese multiplicador sea un valor cercano a 1. Mientras más cerca de 1, mejor es el match de la correlación. Y tenemos un segundo parámetro. Ese segundo parámetro lo podemos llamar sumador. Ese sumador va a hacer que se mueva la correlación hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positivo o negativo, para ajustarse a los datos del laboratorio. Como ese valor también suma en la correlación, si esperamos algo que sea cerca de 0, porque mientras menos sumemos mejor, o mientras menos restemos mejor. Entonces, visto esto, nosotros tenemos que hallar una correlación para estos 3 parámetros y otra correlación para la viscosidad. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, para el punto de burbuja, estos parámetros están todos cerca de 1, muy bien, pero el parámetro 2, estos valores son mucho mayores, estos dos son muy grandes, esto elimina estas dos correlaciones, estos parámetros están más o menos bien, ¿sí? 45, 39, eso es lo que le estamos sumando a la correlación, en PCI, por supuesto, no en libra. Aquí tenemos para el gas en solución, tenemos la correlación que estábamos utilizando, si mal no recuerdo era Glasso, eso está cerca de 1 y está sumando menos 3, lo que no es tan malo, ¿sí? Esto está muy lejos de 1, esto está muy lejos de 1, esto está cerca de 1 y este valor es bastante bueno, ¿sí? Está bastante cerca de 0. Este valor es muy alto definitivamente y estos valores son muy altos definitivamente. Este valor de 1,06, bueno, se puede decir que está decente, pero entonces tenemos que compararlo no solamente para el gas en solución y para el bubble point, sino también para el oil FBF, ¿no? Para el factor volumétrico. Y aquí vemos que standing es 1, casi 1, con un parámetro 2 bastante bajito comparado con el resto de los parámetros. Este está muy lejos de 1, este está muy lejos de 1, este está muy lejos de 1, este definitivamente está muy lejos de 1 y este también. Entonces, bueno, podemos decir, ok, el que mejorcito se ajusta para los 3 al mismo tiempo es Glasso.
Es decir, eso no lo vamos a cambiar. Era Glasso la que nosotros habíamos seleccionado. Para la viscosidad del petróleo, nosotros habíamos dicho que era Bill et al. Esto tiene un primer parámetro de 0,89, que es más o menos lejos de 1. Y su segundo parámetro es bastante cerca de 0. ¿Sí? Pero sin embargo es mucho mayor que este. Este está mucho más cerca de 1 y mucho más cerca de 0. Por lo tanto, yo tendería a pensar que nuestra correlación a usar debería ser Petrovsky et al. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar, porque estos valores, como ven, tampoco son mejores, no son mejores. Este valor es el valor, esta correlación es la que tiene los multiplicadores y sumadores menores. ¿Sí? Aquí también lo pueden comparar las desviaciones estándar, ¿no? Esto, por supuesto, no tiene desviación estándar porque es un solo punto. Entonces, bueno, visto esto, nosotros decidimos, bueno, ok, como ingeniero de yacimiento decimos, bueno, ok, mi correlación para estas tres es Glasso, pero para esta es Petrovsky et al. Petrovsky y otros. Entonces, presiono Done. ¿Sí? Y aquí le digo, ok, tú eres Glasso, pero ahora tú vas a hacer Petrovsky et al. Y le doy Done. Ahora me aparece esta cinta verde que me dice que mi PBT ha sido, o sea, ahora tengo un match con correlaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto varía esto? ¿Cuánto ha variado esto en nuestro resultado? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer solamente el ejercicio de las 250 libras, porque esto era para aprender cómo cargar el PBT, ¿no? Y yo creo que lo más importante era tanto el truco de cómo pegarlo, como entender exactamente qué son esos parámetros 1 y 2. Entonces, bueno, aquí en System Tree Variable le vamos a decir, ok, el nodo es de 250 libras, si se acuerdan, el corte de agua era 0, el total gore es 400. Le decimos continuar, no vamos a hacer ningún tipo de sensibilidad aquí, le damos continuar. Y aquí le decimos bueno, al principio nos daba 10.900 barriles. 10.900 barriles, utilizando aquella correlación de viscosidad. Aquí calculamos y ahora nos dice que el pozo es capaz de producir 10.500 barriles. Es decir, ahora estamos produciendo 400 barriles menos por día. Esto es más exacto que el modelo anterior, puesto que ahora nuestras correlaciones, nuestro fluido está, digamos, estamos utilizando correlaciones que se acercan más a la realidad, a la realidad que obtuvimos en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto terminamos este video. Espero que les sea de utilidad. Espero que hayan aprendido acerca de cómo cargar el PBT en el Prosper y qué significan estos parámetros 1 y parámetro 2, que son bien importantes y que es una cosa que tenemos que entender bien. Y bueno, como siempre, no queda más que decirles que cualquier duda o consulta, por favor háganla aquí en los comentarios del video, o la pueden hacer a mi LinkedIn. Traten de hacerla pública para que la respuesta les sirva a todos, pues. Una sola respuesta para todos, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por haber visto el video. En el próximo video vamos a tratar de hacer un pozo que tenga el mismo pozo, pero con más datos. O sea, un pozo que tenga más datos, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un tutorial completo de un pozo que ahora tenga prueba de presión, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad.